Hay una pregunta que todos nos estamos haciendo en estos canales de Twitch y de YouTube, de soymotor.com y en el mundo de la Fórmula 1 en general, que es qué le está ocurriendo a Óscar Piastri. Si es mental, si es sabotaje del equipo, si ha cambiado algo dentro del coche. Lo mental nosotros no lo sabemos. El tema del sabotaje yo creo que no. El tema de cambios en el coche quizá puede ser que sí. Y yo, señoras y señores, he estado investigando y he encontrado el momento. Y he encontrado el cambio. Y todo se rompió, todo ocurrió en el Gran Premio de Canadá de 2025. Antes de todo eso, a lo que tenemos que ir es al contexto de los problemas que están ocurriendo dentro de McLaren. El contexto es que empezamos la temporada con un Óscar Piastri muy fuerte y con un Lando Norris en algunos momentos ciertamente perdidos. Se quejaba Óscar Piastri y Lando Norris, pero sobre todo Norris al principio del año, de falta de sensibilidad, cito textualmente, en el tren delantero. Piastri, decía el equipo McLaren, que también estaba teniendo esos problemas, pero era una cuestión de la que Norris se estaba quejando más. Particularmente de lo que Lando Norris se quejaba era de falta de feeling con el tren delantero, con el eje delantero del coche en frenada, en el primer momento de meter volante. Y era obvio de ver, porque es verdad que hubo clasificaciones en las que Verstappen, por ejemplo, le sacó poles que no tenía que haberle sacado, por ejemplo, a los dos McLaren. Me acuerdo de la de Japón, por ejemplo, la de Arabia Saudí, Miami también. Ahí tendría que haber sido pole de los pilotos de McLaren y no lo fue. De hecho, en esa primera parte de la temporada, el head-to-head que había en clasificación en McLaren era de 5-4 para Piastri. Sin embargo, el head-to-head que había en carrera era todavía más abismal para el piloto australiano. Parece mentira que estemos en la misma temporada y que sea el mismo coche, o no es el mismo coche. Porque Piastri, hasta ese Gran Premio de Canadá, en el que yo digo que está el cambio, ganaba en carreras 5-2. 5-2 a Lando Norris en victorias. De hecho, de no haber sido por el problema que tuvo en Australia, por esa salida de pista fortuita de los dos, que controló mejor Norris, eso es cierto, pero sin haber ocurrido eso, habría sido un 6-1 para Óscar Piastri en victorias respecto a Lando Norris, sin contar las carreras que ganó, por ejemplo, Max Verstappen en aquella primera parte de la temporada. Entonces, claro, McLaren tenía ese problema. Lando Norris en particular tenía ese problema. Y yo lo que he estado haciendo es pues empezar a investigar cómo trabajó McLaren esas actualizaciones en el principio de la temporada para mitigarlas. En el Gran Premio de Arabia Saudí, McLaren mete la primera actualización, ¿vale? Que es una actualización con un nuevo perfil en el difusor. La siguiente gran actualización llega en Imola, cambios en la suspensión delantera, dicen por fiabilidad, para acomodar nuevos elementos, cambios en la esquina trasera del coche y luego cambios específicos del circuito. Llegamos a Monza, donde traes cosas muy específicas del circuito. Volvemos a ver que hay un cambio en la suspensión delantera, dicen en McLaren, por un ajuste de la geometría de la suspensión de Monza, que es cierto, tiene que ser diferente a la que tienes en el resto de... Perdón, de Mónaco, que tiene que ser diferente a la que hay en el resto de circuitos, porque evidentemente en Mónaco el ángulo de giro de muchas curvas es mayor y por tanto tienes que cambiar muchas cosas del coche en ese sentido. Y llegamos a Canadá. El famoso Gran Premio de Canadá. Y en el Gran Premio de Canadá, revisando el documento de actualizaciones de la FIA, lo que McLaren presenta es un alerón delantero con una nueva geometría, ¿vale? Un alerón trasero específico del circuito y, atención, una suspensión delantera nueva. Con, dicen ellos, una pequeña modificación de la parte de la geometría delantera de la suspensión que viene con una superficie aerodinámica actualizada para acomodar el cambio de geometría y reoptimizar el flujo. Es decir, durante toda la primera parte de la temporada, Lando Norris se está quejando de feeling, de sensaciones con la parte delantera del coche, y en el Gran Premio de Canadá meten una actualización que titula incluso la prensa británica The Race, está hecha o tendría que ayudar a Lando Norris en los problemas que él tenía con el coche. No solamente, insisto, una suspensión delantera nueva, sino que también una ala delantera nueva que combina con esa nueva geometría de la suspensión delantera. Ese viernes, ese fin de semana, Lando Norris prueba la suspensión, él dice que está a gusto con ella y la monta, y Óscar Piastri no, aunque está disponible para ambos en ese fin de semana. Según McLaren, en ese fin de, lo que decían era que el objetivo de McLaren era pues tener una suspensión que mejorara lo predecible, que era la sensación de la parte delantera
del coche, sobre todo en frenada, que es el área donde Norris sufría más. Y el objetivo del alerón delantero nuevo, según McLaren, era de mejorar el rendimiento aerodinámico en un alto rango de altitudes a través del rediseño de los elementos principales y una cola de sirena, en fin, una modificación que metieron en el alerón. Insistían en McLaren que no era una actualización para beneficiar a un piloto sobre otro, sino que era una actualización para mejorar el rendimiento del coche. Y de hecho, en ese fin de semana, en la clasificación Norris es séptimo, Piastri es tercero, y en carrera chocan cuando Norris es verdad que venía más rápido. La cuestión es que en ese Gran Premio de Canadá y posteriores a ese Gran Premio de Canadá, Oscar Piastri no quiso montar esa suspensión. Decía Piastri, cito textualmente, que esa suspensión para él no la había usado. Estas son declaraciones del Gran Premio de Gran Bretaña. Dice Piastri: no la he usado aún, la cosa es que para mí no es una actualización, es algo diferente. Algunas cosas la mejoran potencialmente un poco y otras las hace peor. Si fueran todo beneficios, lo pondría sin rechistar, pero en mi caso no he sufrido con ese problema en particular. Insisto, el equipo dice que la suspensión es para mejorar un problema del que se están quejando los dos pilotos. Dice Oscar Piastri, después de Canadá, que él no ha sufrido con ese problema en particular y que para él esa suspensión no le supone ningún beneficio, sino que le supone una desventaja porque encuentra más puntos negativos que positivos. Y es muy curioso porque el fin de semana siguiente, Andrea Stella habla en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña. Y lo que dice Andrea Stella, declaraciones recogidas en The Race, es que al equipo no le viene bien que Piastri tenga un esquema de suspensión y Norris tenga otro esquema de suspensión. Dice Stella: el setup distinto de la suspensión delantera no complica cómo vemos los datos, cómo comparamos lo bien que ambos coches lo hacen desde el punto de vista del rendimiento o del pilotaje. Si acaso es más un problema desde el punto de vista de las piezas, porque necesitamos llevar varias especificaciones con nosotros. Es decir, lo que le están diciendo un poquito a Piastri es: aunque tú con esta suspensión nueva no vayas a encontrar rendimiento o no te sientas cómodo, igual es mejor que la traigas porque la suspensión delantera actúa en conjunción con el resto del coche, las alturas, la suspensión trasera, el suelo, el alerón. Entonces, claro, si Lando tiene una suspensión y tú tienes otra suspensión, al final tenemos que traer dos especificaciones de muchas piezas distintas al circuito, no solamente la suspensión. De hecho, claro, hay una gran pregunta y es: ¿a partir de qué esquema de suspensión desarrollas el coche? Yo no tengo la respuesta, pero es muy curioso que se estrena en el Gran Premio de Canadá ese esquema de suspensión nueva en la que es un intento de ayudar a Lando Norris en los problemas que ha tenido. Y Norris lo monta, le mola, y Oscar Piastri ni siquiera lo monta porque a él no tenía ese problema y no le molaba esa suspensión. Pues en el Gran Premio siguiente, Gran Premio de Austria, aquí lo tenéis, McLaren trae una actualización de la suspensión delantera en la que tienen un nuevo carenado para mejorar, lo dice aquí, el flujo después de la actualización de suspensión y como resultado tener un rendimiento aerodinámico nuevo. Es decir, vale, puede ser que a lo mejor sea un carenado para la suspensión de Lando, no para la suspensión de Oscar Piastri. La cuestión es que luego en el Gran Premio de Gran Bretaña tenemos un suelo nuevo y hay que pensar sobre qué suspensión se ha actualizado ese suelo. Y luego en el Gran Premio de Bélgica, pequeña actualización de la parte trasera, aquí no hay nada, pero Gran Premio de Italia, volvemos a ver otra vez que en la suspensión delantera vuelve a haber otro cambio en ese carenado de la suspensión, en este caso particular, hecho para los circuitos de baja carga aerodinámica, siendo Monza el primero de ellos. Es decir, a mí me parece extraño que McLaren, que ha desarrollado bastante poco el coche, mete una suspensión nueva que dice es para sacar rendimiento de ambos coches en el Gran Premio de Canadá. Siguiente Gran Premio, ya hay un carenado para mejorar la aerodinámica de la geometría de la suspensión. ¿En cuál la pones? ¿En la nueva que lleva Norris o en la antigua que llega Piastri? Cuando todo el equipo está diciéndole a Piastri: oye, pon la suspensión nueva que nos va a venir mejor. Y después en Monza tenemos una segunda actualización de ese carenado de la suspensión. Insisto que el equipo había dicho que era todo para arreglar los problemas que había tenido Oscar Piastri, que habían tenido tanto Lando Norris como Oscar Piastri en esa primera parte de la temporada. Yo he sacado los datos, ¿vale, chicos? Y he sacado los resultados de esta temporada 2025 de Fórmula 1. Con los resultados en la mano, tenemos que dividir la temporada para mí en dos: pre-Canadá, que es anterior a la suspensión, y post-Canadá, que es posterior a la suspensión. Vale, antes del Gran Premio de Canadá, como digo, en cuanto a victorias, Oscar Piastri ganaba 5-2 a Lando Norris. Habría sido un 6-1 por la salida que tiene en Australia.
Después del Gran Premio de Canadá, Lando Norris gana 5-2 a victorias a Oscar Piastri. 5-2. Piastri en las primeras 9 carreras gana 5-2 a Norris. Norris en estas 12 segundas carreras gana 5-2 a Oscar Piastri. Pero es que no es solo eso. Desde el Gran Premio de Canadá, quitando abandonos de los dos pilotos, solamente en el Gran Premio de Bélgica, que es el que gana Oscar Piastri, termina por delante de Norris. Desde el cambio de suspensión o la suspensión que meten en el coche de Norris y no el de Piastri y McLaren en el Gran Premio de Canadá, en las 12 carreras que ha habido, quitando abandonos, 8 han sido de Norris. Cuando Piastri le gana 5-2 en victorias en la primera mitad de la temporada. A ver, no hay sabotaje, pero ha habido un cambio en el coche. Y ha habido un cambio en el coche que no digo que haya perjudicado a Oscar Piastri, pero que claramente ha mejorado la vida de Lando Norris. A partir de ahí queda la grandísima pregunta, y es, ¿qué suspensión está usando Piastri? Porque ahora me salen a mí dos derivadas de la situación actual. Si Piastri está utilizando la suspensión nueva, ha sucumbido a lo que le ha pedido el equipo y está utilizando algo que él mismo dijo le provocaba un perjuicio. Si Piastri está utilizando la suspensión antigua, en el fondo lo que está utilizando es una especificación más antigua en general de todo el coche, seguramente, porque el alerón delantero actualizado, el nuevo carenado de las suspensiones, todo eso son actualizaciones que han llegado, me atrevo a decir, en base a la actualización que meten en el Gran Premio de Canadá, porque es el propio equipo McLaren el que le pide a Oscar Piastri, oye, ¿y si pones algunos elementos de la suspensión de Lando, esto cómo funcionaría? Yo he estado investigando muchísimo, y me gustaría tener una respuesta, pero no tengo una respuesta clara. Lo que dice todo el mundo, y lo que dicen también las declaraciones de Piastri, es que Oscar está todavía con la suspensión antigua. Es decir, esto es una imagen de Planet F1, es muy pequeña la diferencia, de verdad que es muy pequeña la diferencia, pero aquí podéis mirar que hay un perfil, esta es la suspensión de Piastri, recto, y aquí está más escamoteado, da la sensación de que aquí hay una curva y aquí hay una recta. Esta es la suspensión de Norris y esta es la suspensión de Piastri. Y un poco por lo que ha dicho el propio Oscar, él también está un poco rayado de que el coche, que ha sido el mismo básicamente todo el año, dice, esté ahora mismo funcionando de una forma tan distinta. Dice Piastri, declaraciones, he tenido que cambiar, he tenido que conducir de una forma muy diferente a lo que he tenido que hacer el último par de fines de semana. O diferente a lo que tendría que haber hecho. Ha sido un poquito extraño intentar entender por qué exactamente, porque he estado conduciendo de la misma forma todo el año. Es simplemente que en este último par de carreras, aquí hablando de México, de Estados Unidos, de los grandes premios un poco con menos agarre, en este último par de carreras el coche o los neumáticos o algo ha requerido una forma diferente de conducir y realmente no me ha ido de esa forma. No me ha ido de esa manera. Así que he intentado algunas cosas, he intentado cambiar algunas cosas. Una vez que hemos analizado si es efectivo o no, espero que eso me dé un poco de progreso. Y aquí viene la frase para mí de Piastri, que es: el coche no ha cambiado durante bastante tiempo, así que no es algo que tenga que ver con el coche. Entiendo, por tanto, que Oscar Piastri está con esas suspensiones antiguas. No es sabotaje. No sé si es que McLaren ha beneficiado a un piloto en pro del otro. Al final, McLaren encontró una debilidad en un piloto, que es Lando Norris, hizo una suspensión delantera que metió en Canadá que funciona. A Norris le ha dado la oportunidad de sobreponerse a su compañero y estar líder del campeonato, entonces desde un punto de vista del equipo podrías decir hemos encontrado más rendimiento, y a lo mejor es que Piastri tendría que haberse acostumbrado a una nueva suspensión que le da más rendimiento general al coche, o que Piastri ha decidido quedarse con una suspensión antigua con los perjuicios que eso trae. ¿Está trabajando McLaren en ambos coches de la misma forma? ¿Están centrándose más en una especificación u otra? Bueno, pues esa es alguna de las preguntas que yo le quiero hacer a nuestro Andrés Castillo. Creo que por resultados está bastante claro que ese momento de inflexión, aunque ahora estemos pensando que fue Monza o Bakú, Monza-Bakú fueron los ecos del Gran Premio de Canadá, y que lo que ocurrió pues fue que sí, efectivamente hubo un cambio que benefició a Lando Norris, o al menos arregló los problemas que Lando Norris tenía con el coche. Bueno, ya lo tenemos. Canadá y la suspensión delantera. O sea, creo que mirando a los resultados, Andrés,
La correlación cambio en el coche resultado es obvia, ¿no? Sí, bueno, no solo resultados, sino tortilla. O sea, un piloto liderando, un piloto que se veía un pasito por delante de su compañero y al revés, justo al revés. Más allá de los resultados relativos respecto a los competidores, ha sido algo interno, lo he visto yo, ¿no? Con todo lo que hemos explicado, Andrés, ¿tú dirías que ha beneficiado McLaren a Lando Norris? Que es un poco quizá la idea que está sobrevolando, que McLaren efectivamente ha trabajado para Norris y no para Piastri. Tú lo que quieres es un titular. No, quiero resolver la duda. Y si hay un titular de por medio, mejor. Claro, a ver. Mira, yo lo que no sé es cómo ha sucedido, cómo es la secuencia interna de llegar a esto. Que Norris ha salido beneficiado de este cambio es un dato objetivo. Está ocurriendo. Que ha sido una conspiración contra Piastri, no lo creo, pero no sabemos cómo ha sido. Cuando digo no sabemos, me refiero a lo siguiente. Esto forma parte de lo que digo muchas veces, de ese peso que tienen los pilotos, no solo los pilotos, ¿no? Pero algunos miembros dentro del equipo. Y es esto que llamamos política, si queremos política. No me gusta mucho la palabra, pero ¿de dónde viene esto? De un Lando picando piedra y pum, 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 y este es mi factor limitante y por esto no llego a donde está Oscar y es por esto, y cuando antes el coche del año pasado no le pasaba esto, yo estaba ahí, pam, 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 hasta que lo consigue, hasta que se destinan recursos humanos, recursos técnicos, horas de CFD, horas de CAD, de túnel de viento, hasta llegar, de simulación, hasta llegar a la suspensión que él quería. No lo sé, pero si eso es lo que ha hecho Norris, entonces se merece un poco más el Mundial, porque esto es lo que siempre se ha alabado, por ejemplo, de Michael Schumacher. Sí. Cuando siempre se decía, no, es que es capaz de construir un equipo a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es un ejemplo, ¿no? Que cuando hace falta algo, que a lo mejor es ligeramente diferente de lo que le hace falta a tu compañero, tú consigues inclinar la balanza a tu lado. Pero ¿y a qué atiende este cambio, Andrés? Porque ahora yo me veo que McLaren puede decir, no, nosotros encontramos una limitación en el coche que resolvimos con esa suspensión. Era necesario resolver esa limitación y justo era la que tenía Lando, pero si hubiéramos seguido por la vía de Piastri, ¿pueden decir eso? Si no hubiéramos cambiado eso, habríamos acabado con una limitación con la que Red Bull nos habría ganado. No creo que hagan ninguna declaración pública al respecto. Lo que no sé es cómo lo van a gestionar o cómo lo están gestionando internamente con ellos dos. Pero también hay una cosa, en estas carreras no solamente se ha dado la vuelta Norris versus Piastri, ¿no? Sino que ese McLaren que parece que se quedaba un paso para atrás y empieza a asomar Verstappen y uy, que viene el lobo que gana el Mundial, lo ha dado la vuelta solo Norris. Entonces es una razón de peso para decir, joder, el coche así está rindiendo más. O de la otra manera nos estábamos yendo para atrás, al menos con un piloto, y así tenemos un piloto que es capaz de hacer frente a los demás, ¿no? No sé qué suspensión montó Piastri en Brasil. Norris me ha dado la sensación otra vez de ser más sólido, ¿no? El fin de semana que el suyo. Pero de no ser por el toque con Antonelli y tal, no sé cómo hubiera acabado la carrera. O sea, no, la sensación es que fue más sólido en quali y en sprint, pero en carrera me quedan mis dudas de si realmente el ritmo de Norris, sin todos esos problemas, hubiera sido tan superior al de Piastri. Y puede ser sencillamente que al igual que a Norris le va mejor por su conducción, a Piastri le vaya peor. Y ya está. La pregunta, Andrés, es si McLaren puede primero y en segunda instancia debe desarrollar dos coches. De la misma forma que desarrolló esa suspensión que atacaba los problemas que en particular tenía Norris, haber seguido desarrollando el coche de Piastri y tener un coche Norris y un coche Piastri. Puede, sí, pero a ver, la suspensión delantera en F1, a diferencia de la trasera, bueno, no a diferencia, pero con más impacto que la trasera, afecta a la aerodinámica. Afecta a cómo se dirige el flujo
hacia los laterales del coche, hacia arriba y hacia abajo. Estela decía que en parte la suspensión, el cambio de suspensión venía un poco por ahí, ¿no? Para realojar también aerodinámicamente los trapecios y mejorar la parte, bueno, mejorar cómo iba el flujo hacia los 3/4 traseros del coche. Políticamente se pueden plantar, tienen más que argumentos, ¿no? Está claro que el coche así gana carreras. Sí. Ya no está, el coche vuelve a no estar detrás del Red Bull de Verstappen y bueno, por poder puede, pero al final mira, pasa, ¿sabes lo más difícil? Es que cuando llegas a unos libres se generan las dudas. Vale. Piastri está 2 décimas o 3 detrás y ya empiezan, hay una especie de sombra que acaba por ser un peso, un lastre psicológico para el piloto que va detrás, porque duda de su propia decisión de si ir con eso, porque estás 2 o 3 décimas detrás y ¿por qué es? Ahí hay que tomar un camino u otro y es, ¿hago la mía con lo que yo creo que al coche le va mejor para mí? O sea, como lo configuro como creo que a mí me va a beneficiar. O la gran duda siempre que hay un dominante en un box. O sigo los pasos del coche que va rápido en el fin de semana, ¿no? En los libres 1, los libres 2 y los libres 3. Y los fantasmas llegan. Si tiras a la tuya, es porque, bueno, podría ser que es que el coche así al final lo logramos tener el mismo equilibrio. Y si tiras a la suya, las dudas son si es que a lo mejor debería ir a la mía y este coche no soy capaz de llevarlo tan deprisa. Como mi compañero, que es lo que ha pasado siempre con el Red Bull, ¿no? El compañero nunca es capaz de llevar el coche configurado como Max. Y ha habido declaraciones este año interesantes de varios expilotos o excompañeros de Max que han dicho, si es que es mejor ir a otro sitio. O sea, ir a otro sitio donde tú puedas conducir el coche y aceptar que ese coche que tú puedes conducir va a ser sí o sí 3 décimas o 4 o 2 más lento que el de Verstappen. Y eso hace que se generen muchas dudas. Y este es un deporte de seguridad. Tú cuando tienes que tirar a una quali a por 2 décimas o 3 que te separan de tu compañero, eso no lo puedes tener en la cabeza. O sea, tienes que estar convencidísimo de, ¡buah! ¿Cómo va esto? O sea, el coche va como me gusta. Ya. Y hay una parte psicológica que se acaba arrastrando, y más cuando empiezas a encadenar resultados por detrás. Y tú ves claramente que la curva se da la vuelta. La pendiente de la curva la apunta hacia el otro lado, hacia tu compañero, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que solucionarlo rápido Piastri y se le puede escapar el Mundial por esta, no voy a decir tontería, pero por este poquito. Tú como ingeniero, Andrés, un poco en la visión global, entonces, ¿qué harías? Es... ¿McLaren ha favorecido a Norris metiendo una suspensión que le iba mejor? ¿O McLaren ha metido una actualización que Norris le ha sacado más partido? ¿O es culpa de Oscar porque ahora ya no se hace con el coche y no se hace con la nueva suspensión o con la antigua? ¿Cuál es la radiografía? La radiografía, no te voy a dar el titular, porque no lo hay. Porque te voy a poner un muy complejo todo esto, claro. No, es que es así. Es que las carreras y el garaje de una Fórmula 1 cada fin de semana es así. Ahora, curiosamente, pues está pasando esto, lo hemos enlazado, ¿no? Hemos podido enlazar este cambio de suspensión con un cambio de rendimiento de los dos pilotos y hemos podido unir huevo con gallina, conejo con zanahoria, suspensión nueva delantera con Lando Norris. Pero es que esto pasa todos los fines de semana. Y yo te podría dar un ejemplo de cada fin de semana, de cada test que me pasa en el garaje. Te doy un ejemplo, si quieres, no te voy a poner ni fechas ni pilotos, pero mi piloto persiguiendo el rendimiento del piloto de al lado en el garaje, no lo conseguimos, hasta que decidimos cambiar la geometría de la suspensión trasera, porque realmente este piloto necesita una trasera con otras características diferentes, que puede ser más estable, que puede ser con más rotación, pero que se da cuenta que ostras, yo con este brake balance, con esta geometría trasera, con este anti-squat, con este roll center, es que no soy capaz de llevar esto. O sea, yo sé cómo puedo ir rápido con un coche, yo sé que puedo ir rápido en coche, sé que puedo parearme con este tío de aquí al lado, vámonos a otro sitio. Y te separas las vías de desarrollo. ¿Qué pasa? Que cuando va bien, estás tranquilo, estás contento, la realimentación es positiva. Y cuando va mal, los fantasmas se multiplican.
porque ya no sabes si has tirado por la calle que no era, y además esto es acumulativo. Es decir, el primer día haces un cambio, luego todos los que vas construyendo, sesión a sesión, fin de semana a fin de semana, muchas veces son sobre ese cambio, ¿no? Entonces, si los fantasmas vienen, es muy difícil irse mucho para atrás. Y bueno, cuando a lo mejor esto pasa muchas veces y hay un fin de semana que está delante uno y otras veces otro, y entonces no nos damos cuenta. Pero no te puedo dar el titular porque esto pasa todos los fines de semana en todos los equipos. Lo que yo no sé, por ejemplo, claro, un equipo como McLaren, si al final tienes que tirar en desarrollo de una dirección, porque no puedes hacer 2 coches, uno para cada piloto, ¿hacia dónde tiras? Porque claro, metes esa geometría nueva de suspensión en Canadá, luego hay un nuevo perfil ya aerodinámico de la suspensión en Austria. Siguiente carrera metes un suelo nuevo que trabaja en conjunción con qué alerón y qué suspensión. ¿La que le mola a Norris o la que le mola a Piastri? Claro. Ahí es donde yo creo que se van acumulando esos puntitos. Claro. Ahí McLaren tiene una baza en esa discusión política que es una baza para convencer a Piastri, que decía que a él no le hace falta eso, y la baza es que es clara. O sea, mirad los datos. Estamos de nuevo delante del Red Bull de Max con Lando y tú no lo has conseguido. O sea, tienes que dar el paso hacia allá, tenemos que olvidarnos de esa vía de desarrollo. Es que esto me lo he encontrado 1.000.000 de veces, y esto son muchas horas de conversación, muchos debriefs, muchas reuniones, muchas presentaciones que se le pasan al piloto, muchas llamadas de teléfono, muchas cenas tranquilamente en un ambiente más relajado para intentar llevarte al piloto a donde crees que está bien, que normalmente es a donde crees que está bien. O sea, no voy a hablar de conspiración, de no voy a llevar al piloto donde le va bien a su compañero. ¿Que eso pasa en otros equipos o que también pasa? También pasa, estoy seguro. Tampoco voy a decir nombres, pero te digo te saco ahora mismo unos cuantos de la parrilla en los que te digo que si son capaces de poner el coche de una manera que ellos también lo puedan conducir, pero que sepa que va peor para el compañero, ahí va. Sí. Y más o menos yo creo que tenemos un poco ejemplos todos en la cabeza. Lo que pasa es que yo voy a hacer la de siempre, de ponerme con el débil. Claro, si yo soy Piastri y de repente digo, espérate, el desarrollo ya va por un lado, han encontrado una solución para mi compañero, pero para mí no la encuentran. Me piden que devuelva la posición en Monza cuando tal. Puedo entender, ahora yo también encajo un poco las piezas, puedo entender que lleguen a generarse dudas de la confianza dentro del equipo. De decir, hostia, a mí igual no me están apoyando. Esa narrativa está y supongo que se usará como un arma. Vamos, Que el piloto la usará como un arma, ¿no? Sí, seguro, porque a ver, ¿con qué armas negocias, no? Puede ser tú puedes ir con el cuchillo o puedes ir con queriendo dar pena o puedes ir de muchas maneras. ¿Cuándo puedes ir con un cuchillo? Cuando tienes claro que tienes razón y que el rendimiento del equipo, en este caso el título, va a depender de que se haga lo que tú dices. Ya. No es el caso. Entonces, yo veo que el arma aquí de Piastri es la otra. Es, joder, tanto papaya rules y necesito ayuda para llevar el coche rápido como yo quiero. Lo que pasa es que es tan tarde en el año. Es muy tarde en el año. Y ostras, ¿tú te imaginas que tú eres piloto de F1 y cada lunes... O sea, hoy en día no te puedes librar de lo que llamábamos la prensa. No te puedes librar. No te puedes librar. Entonces, tú tienes una realidad interna que solo ves tú, con tu equipo, con tu compañero, con tus ingenieros, con tu team manager, con tu team principal, y luego todo lo que llega desde fuera es que no lo puedes esquivar. Es que es muy difícil. ¿Os acordáis de Norris al principio de temporada? Que decía que había dejado de ver incluso redes sociales. Nada, porque estaba convencido de que le estaba afectando para mal. Tú piensas que como piloto de Fórmula 1 a lo mejor te llega todo este input que te hace dudar de tus decisiones técnicas, de todos los vanguardias alrededor que no saben realmente los detalles de lo que está pasando, ¿no? Y todavía pero te llega se estará equivocando Piastri, se estará equivocando y
y queda muy poco. Obviamente, a ver, puede pasar de todo, porque lo que le pasó, fíjate, lo que le pasó a Piastri con Antonelli, podría haber terminado con Piastri fuera, pero si fueran al revés, Sí, si fuera Norris, podría haber terminado con Norris fuera, y es un cero. Un cero con lo que queda de campeonato es una losa muy grande. Cuidado, que no. O sea, yo creo que no hay campeonato ya para Verstappen, porque es muy difícil que le pase a dos. Pero entre los dos McLaren sí que hay campeonato.